ya nos está escuchando Cristóbal Terrer. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eloy? Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué serie le vamos a hablar a los béticos? Pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las nuevas series que llegan este otoño y hoy nos vamos un poquillo más con una rareza. Y si te parece, vamos a hablar de Jim Carrey, Ah, porque, fíjate. bueno, por diversos motivos, sobre todo porque acaba de estrenar una nueva serie, una especie de comedia dramática que tiene muy buena pinta, pero también de otras cosas, que como por ejemplo un documental que tiene ahora mismo Netflix en antena y que es fascinante. Pues lo apuntamos y bueno, pues si tú no la recomiendas, Cristóbal, yo por ejemplo, que estaba buscando, y te lo digo de verdad, pues alguna serie para empezar, por lo tanto, tú la recomiendas, o sea, me recomiendas que me la empiece hoy mismo. Sí, hoy mismo yo creo que es una buena serie, ya te digo, te tienen que gustar un poco las series diferentes, si estás buscando algo diferente a lo mejor en tu caso, porque es una serie, bueno, muy intimista, muy melancólica, pero bueno, ahora hablaremos de ella. La serie se llama Kidding, Ujú. se ha estrenado en el canal Showtime, que como sabes es el canal que tiene grandes series como por ejemplo Homeland, que es de la que somos muy fan aquí en esta sección del programa, o por ejemplo Billions, que a mí, bueno, me gusta menos, pero sí que es cierto que está funcionando muy bien. Y bueno, Kiddy nada más se puede ver en Movistar Plus, es decir, que el que no esté abonado a Showtime, que es lo normal, pues bueno, aquí en España se puede ver a través de Movistar Plus. Y bueno, si te parece, pues te comento un poquillo, porque para ponernos en antecedentes de qué es esta serie Kidding, yo creo que habría que hablar antes de un documental que ahora mismo, como te decía, está en Netflix, que se llama Jim y Andy. Os pongo un poco en situación. Jim Carrey, ya sabéis que fue uno de los actores mejores pagados en Hollywood, con películas como, por ejemplo, bueno, de comedia absurda como era Ace Ventura, que fue su primera peli. Luego vino La Máscara, Dos tontos muy tontos. Bueno, con estas películas obviamente entró directo al Star System de Hollywood, se hizo multimillonario, pero luego nos sorprendió con un cambio radical en el show de Truman, en el que sí que demostró, digamos, su vis más dramática y mucho más talento. Y bueno, en esta película cuenta ya el documental alguna pincelada de que el propio Jim Carrey se aisló un poco del mundo, al igual que le pasaba a su personaje, ¿no? Rompió un poco con todo, con los medios de comunicación, se alejó de su familia durante el rodaje y estuvo bastante enfrascado en sí mismo, ¿no? Pero bueno, el documental lo que nos cuenta realmente es el rodaje de su siguiente película, que fue ya hace unos añicos, ya en 1999, dirigida por Milos Forman, que es el director de grandes películas y ganador del Oscar, como por ejemplo por Alguien voló sobre el nido del cuco. Y bueno, Milos Forman decidió hacer una película llamada Man of the Moon, que bueno, no es que fuera a lo mejor aquí en España muy conocida, pero sí que es una película de culto y una película que está muy muy bien. Y con esta Man of the Moon quería hacer una especie de biopic, ¿no? De biografía de un humorista muy conocido en Estados Unidos que es Andy Kaufman, ¿vale? Aquí también es un personaje que a lo mejor hemos oído menos, pero Andy Kaufman en Estados Unidos era toda una leyenda. De hecho, es que este Andy Kaufman, que era un humorista, revolucionó un poco la forma de hacer, pues esto, los gags de humor. Improvisaba mucho, gesticulaba mucho, imitaba a un montón de personajes y sobre todo tenía un personaje que él mismo se inventó, que se llamaba Tony Clifton, que era un personaje, pues, sacaba lo peor de este humorista. Era muy ácido, irónico, provocador, polémico, se metía con el movimiento feminista, con los negros. O sea, era un auténtico loco cuando, digamos, se disfrazaba de este personaje al que ponía, pues, unas patillas hacia lo Elvis, unas gafas de sol. Eh, bueno, Jim Carrey, que era un fanático absoluto de este humorista, de Andy Kaufman, cuando se enteró de que Milos Forman estaba buscando un actor, pues él mismo se hizo un vídeo imitándolo y claro, Milos Forman quedó sorprendido y dijo, venga, vale, el papel para ti. Lo que pasa es que cuando se quiso meter tanto en el papel de Jim Carrey, ya cuando comenzaron el rodaje y tal, pues tuvo ahí una especie de paranoia en la que pensaba prácticamente que este actor, que ya había fallecido, Andy Kaufman, se había metido en su cuerpo y su espíritu, digamos, que era el que quería rodar su película como, bueno, digamos, como despedida ante todos sus fans. Es decir, Jim Carrey se metió muchísimo en la piel de este humorista y, bueno, acudía al set de rodaje ya maquillado y ya con la ropa que llevaba el humorista, simplemente hablaba como lo hacía el humorista y de hecho cuando el director o los productores decían, lo llamaban por su nombre, por el nombre de Jim Carrey, pues él ni respondía porque él decía que eran Andy Kaufman o su personaje este más histriónico, más ácido, que era Tony Clayton. Entonces, bueno, la verdad que lo que en los primeros días de rodaje, esto lo vemos en el documental, ya os digo, Jim y Andy,
pues bueno, se lo empezaron a tomar a broma, se dieron cuenta que era un verdadero dolor de muelas porque Jim Carrey estaba totalmente fuera de sí, además provocaba a todos los productores, se reía de la gente, se ponía muy pesado, llegaba borracho al estudio porque el personaje del humorista también lo hacía. Vamos, se hizo la vida imposible a un montón de personas, incluso, por ejemplo, a un luchador de wrestling de estos, de Pressing Catch, que sale en la película, pues en el documental se ve como que después de insultarlo tanto, pues este luchador decide liarse más porros con Jim Carrey. O sea que la cosa fue bastante lejos, incluso salió en las noticias de Estados Unidos y tal. Sí que es cierto que, bueno, algunos familiares de este humorista que ya había fallecido, al ver a Jim Carrey actuar 24 horas al día de este modo, no solo para la película, sino también durante el rodaje, pues se emocionaban y en el documental nos muestra cómo los familiares hablan con Jim Carrey transformado y se confiesan ante él, se abrazan y bueno, fue como también una despedida para los familiares que estaban un poco, bueno, pues que echaban de menos obviamente a su hijo, a su novia o a lo que fuera, ¿no? Este material de la película, que al principio iba a ser pues el típico así se hizo, los extras del DVD, eran propiedad de la Universal y claro, cuando vieron todo el desastre que había ocasionado Jim Carrey, dijeron ponerlo en un cajón bajo llave, tirar la llave y que, vamos, que nunca más se supiera, hasta que hace poquito Jim Carrey, bueno, pues pudo recuperar, digamos, los derechos de este documental, que de hecho estaba grabando la novia de Andy Kaufman, del humorista fallecido, y bueno, decidió sacarlos a la luz, habló con unos de directores y a través de Netflix, que decidió producir el documental, pues hace poquito que sale a la luz, ya os digo, ahora está disponible en Netflix y se ve, bueno, las imágenes que os he estado contando del rodaje, bastante polémicas, y un Jim Carrey en la actualidad que parece que, bueno, está bastante mejorado físicamente, pero bueno, parece que ha superado un poco este trastorno de personalidad, habla de él ya con naturalidad, y ahora, bueno, le ha dado por meditar y pintar y ciertas cosas, está un poco para allá, la verdad, el amigo Jim Carrey, pero sí que dice que, bueno, que sigue un tanto vacío desde entonces, que prácticamente no había hecho nada ni en cine ni en televisión porque ese personaje lo consumió profundamente, e incluso coquetea con alguna idea disparatada de decir que, bueno, a lo mejor si se metió en la piel de Andy Kaufman, pues ahora se podría meter en la piel de Jesucristo y a ver qué pasaba, ¿no? O sea, que da Madre un mía. poco de, da un poco de miedo, pero bueno, yo creo que todo esto es importante que comentarlo porque, por un lado, a mí el documental, que es de 1 hora y media, me parece fascinante, de verdad, porque no conocíamos esa faceta de Jim Carrey, que al fin y al cabo lo que está haciendo es llevar al grado extremo lo de meterse en el personaje que vas a interpretar, perdón. Eh, y bueno, todo esto nos ayuda a entender la serie de la que vamos a hablar hoy, que vamos a dar unas pequeñas ya pinceladas, que es, como os decía, Kidding. Es la nueva aparición de Jim Carrey tras un montón de años, como os decía, que ha estado bastante perdido, bastante en el anonimato. Y la serie, pues, por ejemplo, para mí es muy importante, por un lado, porque es una de las grandes apuestas de Showtime para este otoño, y por otro lado, porque detrás del proyecto está Michael Gondry, que es un director que ya trabajó con Jim Carrey en una película que a mí me parece espectacular, que es Olvídate de mí, que no sé si lo habéis visto, pero bueno, es un peliculón que ya os la recomiendo desde hoy mismo, Olvídate de mí, que además forma parte de una trilogía que a lo mejor sí que os suena más, una de ellas que es Cómo ser John Malkovich, que es una película también de culto interesantísima, y otra menos conocida que es Inception, el ladrón de orquídeas, ¿no? Ujú. Esta trilogía, creada por Michael Gondry, pues bueno, es fundamental para todos los que seáis cinéfilos y ahora está detrás del proyecto de esta especie de comedia que, como os digo, se llama Kidding, que estrena Showtime, que ya hemos visto los 3 primeros episodios. Son episodios cortitos porque realmente está concebida como si fuera la típica sitcom de comedia estadounidense, pero bueno, nada que ver con las risas estas de lata o series que como podían ser Friends o como conocía vuestra madre, nada que ver. Es mucho, como decía al principio del programa, mucho más intimista, tiene ese toque melancólico que vemos en las películas típicas de Michael Gondry, como Olvídate de mí, por ejemplo, en la que Jim Carrey también hace un papelón. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de un humorista que tiene un público infantil, es una estrella de la televisión infantil, pero que, bueno, vamos a conocer un poco que lo que se muestra de puertas para afuera no es lo mismo que lo que hay de puertas para adentro, ¿no? Este humorista pues está bastante roto porque, bueno, conocemos que ha fallecido uno de sus hijos pequeños en un accidente de tráfico, esto le ha provocado separarse de su mujer y, bueno, pues nos va a contar toda esta tragicomedia de este personaje que sí que es realmente este humorista de público infantil, pues quiere hacer un poco
del mundo un lugar mejor y tal, y está muy preocupado siempre porque la gente sea buena, pero claro, la vida, digamos, que le está poniendo a prueba con situaciones que a lo mejor van a hacer que llegue al límite de sus posibilidades, ¿no? O sea, que yo creo que eso es lo interesante de la serie. Y en el piloto, que ya os digo que es bastante interesante, solo dura media horita, bueno, se plantea la duda de que este humorista pues quiere hablar con los niños en uno de sus programas sobre la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues los productores intentan frenarlo y tal, y en eso se ha quedado el piloto. No quiero desvelar luego los siguientes episodios lo que pasa, pero bueno, una serie muy interesante en la que no solamente está Jim Carrey, también destacan grandes actores como, por ejemplo, Fran Langella, que hace de su productor, o Catherine Keener, que es otra de las clásicas de Hollywood. Y como te decía, una serie diferente que yo creo que puede gustar mucho a la gente, sobre todo para los que yo desde hoy soy muy fan de Jim Carrey, sobre todo después de ver este documental Jimmy Andy que hemos visto en Netflix. Lo apuntamos, por supuesto, Cristóbal, interesantísimo en todo lo que nos acabas de contar de ese documental, de esa nueva serie con Jim Carrey pues como protagonista. Por cierto, aquí un oyente que aprovecha que es miércoles, que hablamos Ajá. contigo, para decirte si le puedes recomendar alguna serie de Netflix que vaya de suspenso o de intriga, que sea de suspenso o de intriga. Bueno, Netflix está muy especializada ahora en eso. Yo siempre que me, que me dicen que me hacen esta pregunta, digo, no sé si han visto The Killing, pero bueno, The Killing para mí es una de mis series favoritas, posiblemente esté en mi top 3 y ahora está disponible en Netflix, o sea que yo creo que esa es una muy buena serie para comentar, The Killing. Por ejemplo, también está Ozark, cuya segunda temporada se acaba de estrenar, 100% Netflix. O si le apetece algo un poco más profundo, más filosófico, pues otra serie producida por Netflix que es Mindhunter, por ejemplo. Ujú. Bueno, yo voy a aprovechar también, ya que te tenemos por aquí, para que me hables un poquito sobre Dark. Es que me la está recomendando muchísima gente, Dark, y Ajá. bueno, pues por saber un poco, yo desde luego no me he leído la sinopsis, de momento no he indagado mucho en esa Ujú. serie, pero ¿qué me puedes contar sobre Dark? Pues yo creo que es buena idea que no hayas leído la sinopsis porque así te puede sorprender un poquito más. A mí la verdad que me gusta poco también leer la sinopsis de las cosas. Bueno, Dark es la primera serie, ya sabéis que Netflix cada vez que va a un país e intenta producir series propias y ahora que ha desembarcado en Alemania, pues Dark es la primera serie alemana que produce Netflix. Y es una serie muy interesante, una de las grandes revelaciones del año pasado, desde luego. Es una historia que muchos han querido comparar con Stranger Things, pero que no se parece Ujú. en absolutamente nada. Sí que tiene Sí. algún toque de, bueno, de esto de melancolía y tal por los años 80 y cosas así, pero bueno, muy, muy de pasada. Y es una historia de misterio en un pueblo perdido de Alemania, lleno de bosques y tal, muy oscuro, en el que hay unos, obviamente, toques de ciencia ficción. Al que le guste, pues, estas pequeñas matices de ciencia ficción, no es que sea super ciencia ficción, pero sí que la serie pivota sobre un tema importante que no te quiero desvelar para que la audiencia no, la sorpresa sea mayor, pero bueno, una serie muy interesante, a mí me gustó muchísimo, interpretaciones brutales y unas tramas y unos giros que te quedas alucinado. Y luego todo con ese toque oscuro de continuamente lloviendo en Alemania que le dan una atmósfera muy, muy chula. Pues la última pregunta que nos llega por aquí, Cristóbal, un oyente que nos pide tu opinión sobre Ozark y preguntarte también si sabes cuándo sale la segunda temporada de Mindhunter. Pues de Mindhunter fecha segura no hay, pero vamos, yo creo que será para 2019. La serie funciona muy bien y de hecho ha sido renovada, o sea que va a haber segunda temporada seguro. Y respecto a Ozark, pues bueno, para mí es una de las grandes sorpresas del año pasado. Justo hace un año se estrenó en Netflix, a finales de verano. Y bueno, es una serie que en los inicios puede recordar un poco a Breaking Bad, pero la verdad que nada que ver. Luego la serie coge su propia personalidad y es una serie muy, muy, muy divertida, muy dramática, un thriller impactante y sobre todo al que le guste todo esta todas estas historias en pequeños pueblos de Estados Unidos, de los que parece que nunca pasa nada, de la América profunda, pues seguro que le van a gustar porque los lagos de Oza son unos lagos en los que están los estados sureños y tal, con estos palurdos de pueblo y tal. Y bueno, un padre de familia que se convierte en el lavador de dinero, por decirlo así, el blanqueador de dinero de un cártel de la droga. O sea que hay mucha acción y mucho thriller y la serie está creada, dirigida y protagonizada por Jason Bateman, que es un clásico de las comedias estas absurdas de Estados Unidos y que cambia sorprendentemente de registro y nos deja una serie de muy muy alto nivel, una de las grandes temporadas, y esta segunda temporada que ya está disponible sigue por el mismo camino, o sea, una serie muy recomendable.
Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Apuntado quedan todo lo que nos ha comentado. Y bueno, ya te diré sobre Dark, a ver qué me parece, porque también me la voy a ver, ¿eh? Perfecto, pues ya me contarás. Un abrazo. Otro abrazo, hasta luego.